por una parte, que el gobierno de España llevó al Parlamento pues una proposición para actualizar la cuantía de las pensiones, ¿no? O sea, del dinero que reciben los pensionistas, los jubilados en España. Claro, es una actualización anual que obviamente es muy esperada, especialmente por aquellos que su economía andan más justos, ¿no? Pero a la hora de llevar eso al Parlamento, que obviamente, gracias a Dios, ¿no?, por muy divididos que estemos en España, por mucha fractura interior que haya, pues sí existe, ¿no?, la conciencia suficiente, ¿no?, por parte de los distintos grupos políticos para entender que sí que tiene que haber una actualización de esa pensión. Pero claro, a la hora de llevarlo al Parlamento, en vez de llevar ese tema en sí por sí solo, se mezcla en un paquete, en lo que se llama un decreto ómnibus, que ómnibus se refiere a meto en el mismo paquete otras muchas cosas que son distintas, ¿no? O sea, le obligo a quien quiera votar a favor, que también vote a favor otras cosas que son muy distintas, y así obtengo que ellos aprueben algo que están en contra, pero no tienen más remedio que votar a favor si quieren subir las pensiones. Bueno, es una maniobra verdaderamente torticera, que además no es la primera vez que se hace. Por una parte, esto es lo que ha acontecido. Hubo la oposición votó en contra, y entonces, claro, pues tú estás votando en contra de la subida de las pensiones. Tú no quieres que los jubilados tengan mejores pensiones, y los otros diciéndoles, pero hace el favor, no seas sinvergüenza, hace el favor de separar un tema del otro para que los votemos aparte. Bueno, un esperpento. Este ha sido un tema. Y el otro tema ha sido el que en un decreto ley, el Consejo de Ministros, pues el Gobierno ha aprobado la regularización de un buen número de los inmigrantes en España, con algunos condicionantes, dependiendo de cuánto tiempo lleven en España, dependiendo de si tienen pues un contrato laboral, y sobre todo dependiendo de que no tengan antecedentes penales, etcétera. Se ha hecho un decreto de regularización de estos inmigrantes. Era algo que la Iglesia le había pedido, ¿no?, al Gobierno, que nosotros se lo habíamos pedido. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero el Gobierno lo había retrasado, etcétera, y ahora de repente lo hace, pero ojo, lo hace en un contexto en el que, aprovecho esta situación para que con un partido político llegue yo a un acuerdo para escenificar, pues un acuerdo para que esto sea una condición, a cambio de la cual yo le concedo al otro poder dar una competencia del Estado central que pase a ser una competencia de una comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Te doy esto a cambio de lo otro. Entonces, a ver, creo que aquí tenemos que hacer una reflexión, una reflexión por la manipulación que acontece en este manoseo político, la manipulación de los valores éticos. Yo mandé la siguiente reflexión, ¿no?, a redes sociales. Con un poquito de humor, dije, acertijo, adivina adivinanza. ¿En qué se parece la subida de las pensiones incluida en el decreto ómnibus a la regularización de los inmigrantes contemplada en el decreto ley pactado por el Gobierno y el partido Podemos? En primer lugar, se parecen en que ambas son estrategias para conseguir otros fines. Segundo, se parecen en que esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utiliza como moneda de cambio. Tercero, se parecen en que en la mayoría de los españoles existe una conciencia ética, tanto en lo que se refiere a la necesidad de dignificar a nuestros jubilados,
como la de facilitar la regularización de los inmigrantes que trabajan honradamente entre nosotros, rechazando la alternativa esperpéntica de la caza y expulsión del hispano, de la que somos testigos en Estados Unidos. Y cuarto, se parecen en que al abordar cuestiones de tanta importancia por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes. Por eso, fijaros, el hecho de que hayan coincidido ambas cosas, ¿no? Esa pretensión de que la subida de las pensiones vaya ligado a otros temas, y el hecho de que la regularización de los inmigrantes se ligue a que yo saco un traspaso de una competencia a otra comunidad autónoma, me parece que es una buena oportunidad para hacer una reflexión sobre la importancia de cuidar no solo el qué, sino también el cómo. Es que es muy importante no solo el qué, sino el cómo. El cómo es importantísimo, ¿eh? Hay una verdad moral muy profunda, ¿no?, que con frecuencia se está olvidando, ¿no?, en el debate público. No basta con que el objetivo sea bueno, también debe de serlo el camino elegido para alcanzarlo. No basta el qué, es decisivo el cómo, ¿no? Esta es una de las intuiciones más firmes de la tradición ética cristiana y en general de toda la recta filosofía moral. El fin no justifica los medios, ¿no? Cuando esta verdad se olvida, se abre la puerta a una forma de corrupción mucho más sutil y peligrosa que la simple mentira, la manipulación del bien. La manipulación del bien es tremenda. Manipular el bien de los inmigrantes, manipular el bien de los pensionistas, ¿no? Porque ya no se trata de hacer el mal abiertamente, sino de utilizar bienes reales como moneda de cambio para fines ajenos, instrumentalizándolos, ¿no? Y cuando el bien se convierte en instrumento, deja de ser verdaderamente bien. Pero, vamos al caso de la subida de las pensiones, ¿no? El cuidado de los jubilados es obvio que es un deber moral indiscutible de una sociedad justa, ¿no? Nadie puede oponerse a que se proteja a quienes han entregado su vida al trabajo y ahora necesitan apoyo. Pero este es el qué, un bien objetivo, ¿no? Vale, pero si ese bien se introduce dentro de un paquete legislativo diseñado estratégicamente para forzar la aprobación de otros puntos que nada tienen que ver con esto, se está haciendo algo éticamente muy grave. Es utilizar a los pensionistas como rehenes parlamentarios. Ya no se está buscando un bien por sí mismo, se está utilizando su causa para obtener otro resultado político, ¿no? Y esto moralmente pues desnaturaliza el acto, ¿no? El bien queda contaminado por la intención instrumental, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de la regularización de los inmigrantes, que claro que puede ser defendida desde criterios humanitarios, jurídicos y sociales legítimos, ¿no? Se ha vinculado estratégicamente a un acuerdo político cuyo verdadero centro de gravedad está en una cesión competencial de gran calado que pone en riesgo la articulación integrada de la política migratoria a nivel nacional y que a ver si así de esta manera yo consigo que otros me apoyen para que así yo pueda seguir gobernando 2 años más y no tenga que dimitir, ¿no? A ver, en este caso los inmigrantes dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en ficha de negociación. Se usa, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Se usa su situación humana como palanca mediática y política. Y aquí se hace evidente el problema, ¿no? Los valores morales se convierten en herramientas de ingeniería política. Y el daño no está solo en la maniobra política concreta, ¿no? El daño es que llega a ser espiritual, ¿no? Porque, mira, cuando la sociedad se acostumbra a que las causas nobles se utilicen tácticamente, entonces se empieza a perder el sentido de la verdadera moral. Todo vale. Se difumina la diferencia entre defender un bien porque es justo o defenderlo porque me conviene estratégicamente. Y esta confusión termina erosionando, ¿no?, la confianza pública. La gente empieza a sospechar, con razón, que detrás de cada causa noble
puede haber un cálculo oculto. Se genera cinismo social, se pierde la credibilidad de los valores. También hemos hablado de esto, ¿no? Ya hemos hablado de esto también a nivel internacional, ¿eh? Cuando, por ejemplo, ocurrió lo de Venezuela, claro, dice uno, a ver, nos alegramos que un dictador deje de estar oprimiendo o deje de estar, bueno, pues como último responsable de un pueblo, ¿no? Que un dictador sea destituido, ya, pero cuidado, porque el cómo también es muy importante. Y si el cómo, si no importa la manera de hacerlo, al final dice uno, bueno, pero entonces no nos importaba la situación del pueblo, o lo que me importaba era el petróleo. A ver, ¿cuál era el fin de esto? Es que, a ver, momento, no solo es el qué, es el cómo y cuál es la intención. Esto es muy importante. A veces somos manipulados y a mí con que me solucionen el qué tengo un momento. Además del qué hay que ver el cómo y cuál es la intención. Entonces, claro, ya nadie se cree que algo se haga simplemente porque es justo. Y esto es devastador para la vida moral, ¿eh? Es devastador. Santo Tomás de Aquino lo expresó con claridad, ¿no? La moralidad de un acto depende del objeto, del fin y de las circunstancias. No basta que el fin sea bueno si el medio es torcido. El acto moral queda viciado. No se puede hacer el bien por caminos deshonestos. No se puede defender la justicia usando la injusticia. No se puede proteger al débil utilizándolo. Cuando esto sucede, el bien queda degradado a propaganda. Pura propaganda, ¿no? Y además este modo de proceder educa mal. Transmite un mensaje implícito muy peligroso. Lo importante es conseguir el objetivo. Los procedimientos son secundarios. Esta es exactamente la lógica que el Evangelio desautoriza radicalmente. Porque Cristo no solo es la verdad, Cristo también es el camino. Cristo no separa el qué del cómo. La forma de actuar es parte de nuestros actos, ¿no? La forma de actuar. Por eso, cuando el cómo se pervierte, aunque el qué parezca bueno, en realidad ya no estamos ante un verdadero bien moral. Tanto los jubilados como los inmigrantes comparten algo esencial. Son personas, no son instrumentos. Y cuando su situación se convierte en recurso táctico, se está lesionando su dignidad. Se les convierte en argumento, no en fin. Y esto es exactamente lo contrario a la ética, a la ética personalista, que afirma que la persona es siempre el fin en sí misma y nunca un medio. Y esta reflexión que estoy haciendo no es partidista, es una reflexión moral. Porque es que, por cierto, este modo de proceder puede darse en cualquier signo político. He puesto el caso de Trump ahora mismo, Es una tentación permanente del poder. Por eso es tan importante recordar y enseñar que no solo importa el qué, importa y mucho el cómo. Sin esta convicción, la política se convierte en un juego de estrategias, donde los valores son piezas de tablero. Y sin embargo, si tenemos en cuenta esta convicción de que el bien tiene que ser íntegro, entonces la política recupera su dignidad al servicio del bien común, que es lo que buscamos, ¿no? Que es lo que pretendemos, que es nuestra aspiración, Bueno, pues esta es una reflexión, ¿no? que me parece importante, ¿no? Importantísima, sobre hasta qué punto separar dice no importa. El caso es que tú vota a favor y que salgan las pensiones. Un momento, pero ¿por qué me estás mezclando esto con lo otro? ¿Pero por qué me mezclas la regularización de los inmigrantes? O sea, no has querido aprobar eso, primero no has querido llevarlo al Parlamento. Porque, a ver, esta regularización de inmigrantes nació de una iniciativa legislativa popular puesta en marcha por muchas asociaciones. Una buena parte, quizás la mayoría de las asociaciones que impulsaban esa iniciativa legislativa popular eran católicas, y bueno, quería llevar al Parlamento este tema,
El tema de decir, oye, aquí hay muchos inmigrantes que han llegado hasta nosotros, sabemos de sobra que obviamente que la inmigración tiene que ser regulada, tendrá que haber un acuerdo político, tendrá que haberlo. No sé si a nivel europeo o a nivel nacional, pero tendrá que haber un acuerdo en el que se diga, los criterios de aceptación de la inmigración son estos, porque obviamente la inmigración no puede ser descontrolada. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que un Estado tiene el derecho de regular el número de inmigrantes que entran, de ver también si están entrando inmigrantes que se integran o no se integran en nuestra cultura. Habrá que priorizar los que se integren frente a los que no se integran. Obviamente todo eso es así, ¿eh? Pero al mismo tiempo que se le reconoce, ¿no?, al Estado ese derecho de hacer ese discernimiento, en el cual puede haber un margen pues uno puede tener pues un pensamiento de que hay que apretar más o apretar menos, o sea, hay un más menos que obviamente es discutible. Bien, pero también hay otro tema a tener en cuenta, y es que hay un número de inmigrantes que están ya entre nosotros, que están trabajando, y que el hecho de que para poder trabajar se les pide que estén regularizados, pero para poderles regularizar se les pide que tienen que trabajar. A ver, entonces esto es una situación. ¿Qué hacemos con todos ellos? ¿Qué hacemos? ¿Lo de Trump? ¿Lo de allí hacer la caza del hispano y los echamos? Las imágenes que estamos viendo en Estados Unidos son esperpénticas. Eso no es sostenible, eso no es posible. Eso solamente se puede hacer en un estado que está perdiendo su alma y sus valores haciendo eso en Estados Unidos, ¿eh? Es tremendo lo que está ocurriendo allí. A ver, obviamente tiene que haber una regularización. Ha habido muchas, con distintos gobiernos de derechas y de izquierdas. En España anteriormente los ha habido, ¿eh? Entonces, lo que la iniciativa legislativa popular decía es que en este momento parece prudente hacer otra regularización, que evidentemente no podrán hacerse indefinidamente, que tendrá que haber un momento en el que se defina la política de inmigración y se diga, estos son los criterios a partir de ahora y punto. Ya, pero es que, ¿por qué no existen esos criterios ya regularizados? Pues porque tenemos una clase política que en vez de abordar los temas de bien común, se dedican a pelearse estratégicamente entre ellos. Esto me conviene a ti, me conviene a ti. O sea, es decir, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo con el tema migratorio entre los distintos partidos políticos si se toma una decisión definitiva y decir, a ver, estos son los criterios de aceptación de inmigración, hacemos una regularización hasta aquí y a partir de ahora ya no hay regularizaciones masivas, sino que son estos criterios de aceptación? ¿Por qué no se llega a ese acuerdo? Bueno, pues porque los políticos están a buscar estrategias que me den votos. Mira, si ahora ponerme de esta manera duro con la inmigración me da más votos, allá que voy. Y yo antes dije que iba a apoyar la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. El caso del Partido Popular, que dijo que la iba a apoyar. Pero luego, como ha visto que en las encuestas esto no da votos, entonces me pongo en el otro lado. A ver, es que no nos tomamos en serio las causas éticas y la búsqueda del bien común. Estamos continuamente jugando al efecto que vaya a tener en las urnas las cosas. Y así no buscamos el bien común nunca. Me acuerdo que hace poco estando con un alcalde, ¿no? No voy a decir de qué población, pero bueno, estando con un alcalde, hablando de varios temas así, ¿no?, que teníamos que llegar a acuerdos, le dije yo al alcalde, mira, la diferencia entre usted y yo es que usted tiene que presentarse a las elecciones y tiene un problema con las urnas, pero yo, por la gracia de Dios, no tengo ese problema. Actúo buscando el bien. El hombre se me sonrió, ¿no?, cuando le dije eso. Claro, esa es la diferencia. Usted tiene un problema y está continuamente posando de cara a qué efecto va a tener esto con las urnas y no busca el bien común. Bueno, pues este es el problema. El problema es que es obvio que
que hay una razón, ¿no? Una razón para, pues para que en cuanto al qué, en cuanto al cómo, he dejado antes claras las cosas. En cuanto al qué, las manifestaciones que ha hecho don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, pues es lo que explica el qué, aunque en sus declaraciones hace también una referencia a que obviamente somos conscientes, o sea, nos alegramos, obviamente nos alegramos de esta regularización, porque la propia Iglesia había impulsado esa iniciativa legislativa popular, nos alegramos, pero lamentamos obviamente el cómo ha acontecido, ¿no? Estas son las declaraciones de don Luis Argüello, que hacen referencia al qué, no tanto al cómo, aunque sí que suelta también una indirecta diciendo que no somos tontos y nos damos cuenta de que esto ahora se ha hecho para otros fines políticos. Esta mañana por el Consejo de Ministros. Vuelvo a comenzarlo. El decreto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad. Personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización. Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca. Supone también el reconocimiento para nuestra propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada, uniéndonos, en este caso, organizaciones eclesiales con grupos de otros ámbitos, de otras formas de vivir y de pensar, pero que hemos confluido en esta apuesta común por la solicitud de la regularización, de la dignidad y de lo que significa el bien común desde la subsidiariedad del trabajo de las organizaciones sociales. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad. Me comentaban algunos sacerdotes, algunos párrocos, que dentro de nuestras parroquias tenemos ya un número grande de hispanos que están integrados en nuestras parroquias de España, ¿no? Y que en los grupos de WhatsApp, pues de todos estos hispanos, muchos de ellos todavía pendientes de un proceso de regularización, pues que había pues una alegría, ¿no? Una alegría grande, pues por decir, bueno, pues damos un paso a que nuestra situación pueda ser regularizada. Y obviamente nos alegramos con ellos, ¿no? Porque precisamente es la propia Iglesia la que había participado desde diversas organizaciones, pues en esta iniciativa legislativa popular. Y el hecho de que ahora haya sido esta iniciativa manipulada por el gobierno para hacer de ella un cambio de cromos, para que yo continúe en el poder y a cambio de no sé qué cosas, el hecho de que se haya manoseado esta causa ética, pues obviamente no quita, igual que decíamos con el caso de Venezuela, el hecho de que las cosas se hayan hecho así de mal, no quita que nos alegremos con los venezolanos porque su dictador se haya quitado de en medio, aunque resulta que luego les ponen gobernadores otros dictadores que son del mismo partido que el dictador anterior, y al final lo único que corría prisa era que el petróleo fuese para el otro. Pero bueno, me entendéis, ¿no? La importancia de que el qué, el cómo, los fines, las intencionalidades, todas sean rectas. Es que si todo no es recto, obviamente, pues estamos, ¿no?, manipulándonos, engañándonos continuamente unos a otros. Por eso creo que esta reflexión que hacemos, pues es